Hola, bienvenidos y bienvenidas a este vídeo. Hoy vamos a ver la forma pasiva en italiano. La forma pasiva con doble S. Comenzamos. La forma pasiva en italiano es bastante diferente a nivel gramatical de la española, así que tenemos que tener mucho cuidado. Pero a nivel de uso es lo mismo del español. Comenzamos viendo cómo se forma la forma pasiva. Sujeto más verbo. Ser, exclusivamente ser, no como en español que se puede usar también haber, no, exclusivamente ser, conjugado en base al tiempo y modo del verbo de la frase activa, si hacemos una conversión de frase activa a pasiva, o si no, el tiempo y modo que hemos elegido, más participio pasado del relativo verbo, más la preposición simple da, o sus formas articuladas en base al complemento de agente. El complemento de agente puede existir como no es obligatorio, lo mismo que en español. Empezamos con unos ejemplos básicos. Sono chiamato da mio zio. Sono chiamato es la forma pasiva, ¿vale? Verbo ser conjugado, en este caso en presente indicativo, más participio pasado del verbo que tenemos. Chiamare, chiamare, chiamato, su participio pasado. Luego, da mio zio, da, preposición simple que introduce nuestro complemento de agente, mio zio, ¿vale? Soy llamado por mi tío, ¿vale? Yo, en la forma pasiva se dice, voy a subir la acción, ¿vale? En este caso, por parte de mi tío. Ojo que en italiano usamos siempre la preposición da o sus formas articuladas, no como en español, que se usa por y en base al complemento de agente, por él, por la, etcétera, etcétera. Cosa muy importante, en la forma pasiva el verbo, el participio, tiene que ser acordado siempre con el sujeto como en los tiempos compuestos, como en todos los tiempos compuestos, cosa igual al español, así que es muy simple. Por ejemplo, quelle donne saranno cercate dai ragazzi. Quelle donne es sujeto, saranno cercate, la forma pasiva, ¿vale? Dai ragazzi. Saranno cercate, futuro, y cercate es su participio pasado. ¿Por qué cercate? Porque el sujeto, quelle donne, esas mujeres, es femenino plural. Así que acordamos la desinencia, se convierte en una E. Dai ragazzi, que es el complemento de agente. ¿Por qué dai? Porque da y ragazzi, sabemos que da más i forma la preposición articulada dai. ¿Por qué i? Porque ragazzi es masculino plural. Esas mujeres serán buscadas por los chicos, ¿vale? Buscadas, igual a nivel de regla gramatical del italiano. Vamos a acordar el participio pasado en base al género y número de nuestro sujeto. Y dai se convierte en por, en español. Otro ejemplo, la casa è costruita dai muratori. La casa es construida por los albañiles. En este caso, la casa, no casa, recordamos, casa, è costruita. ¿Por qué costruita? Porque casa è femminile, es femenino. Dai muratori, complemento de agente. Dai, porque da más, y como hemos visto en el ejemplo anterior, dai, la casa es construida por los albañiles, misma regla del italiano. Cosa a nivel gramatical que quiero decir es que el sujeto de la frase activa se convierte en complemento de agente de la frase pasiva, introducido por la preposición da o sus formas articuladas. Eso es para tener un mapa de las reglas si hacemos cambio desde frase activa a pasiva o el opuesto. Otro aspecto importante, no todas las frases en la forma activa pueden convertirse en la forma pasiva. ¿Por qué? Porque es necesario que el verbo sea transitivo y que haya un complemento objeto, dicho también directo. Sí, no es suficiente que sea transitivo el verbo, tiene que estar también un complemento directo. Vamos a ver un ejemplo con un verbo transitivo sin complemento objeto
y también un ejemplo con un verbo intransitivo en la forma activa. Y ambos no tienen su forma pasiva. Ahora vamos a ver por qué. Empezamos con la forma transitiva sin complemento directo. Qua mangio bene. Aquí como bien. ¿Vale? Mangiare es un verbo transitivo, comer, como, qué cosa. Pero en este caso no tenemos un complemento directo. Io mangio bene. Verbo transitivo, pero sin complemento directo. No existe una forma pasiva. Io mangio bene. No podemos crear una forma pasiva. Y lo mismo es en español. Ahora vamos a ver el ejemplo con una forma activa e intransitiva. Tu cammini per il centro. Tu caminas por el centro. Tu cammini per il centro. Caminare no es un verbo transitivo. No va a responder las preguntas quién, qué cosa. Cammini per il centro. ¿Dónde? Per il centro, por el centro. Esta es una forma de un verbo, la forma activa, perdonáis, con un verbo intransitivo y no tiene, es también su forma pasiva, no existe. Así que recordamos esta cosa, muy importante. Otro aspecto, que esto es completamente diferente del español porque esta regla gramatical no existe en la forma pasiva española, y así que mucho cuidado. En italiano, el verbo ser en la forma pasiva puede ser sustituido por el verbo venir, venir. Pero solo si el tiempo no es compuesto. Solo si el tiempo no es compuesto, lo repito. En otros casos, sí. Tiempos compuestos son los que ya hemos dicho. Pretérito pluscuamperfecto, subjuntivo, pretérito perfecto, futuro anterior, etcétera, etcétera. Hacemos un ejemplo. Il gelato è venduto dalla gelateria. En este caso tenemos una forma pasiva simple. Il gelato, sujeto, è venduto, forma pasiva, dalla gelateria. ¿Por qué dalla? Porque gelateria, heladería, es femenino. Así que da más la, sabemos que forma dalla, con doble L. Dalla, recordamos. Ahora vamos a sustituir el verbo ser con venir, venire. Il gelato viene venduto dalla gelateria. Es correcto en italiano, cosa que no existe en español. Hemos sustituido el verbo ser con venir. Il gelato viene venduto dalla gelateria. Vamos a seguir. Hago solamente la forma activa, así que podéis recordarnos más fácilmente este ejemplo. La gelateria ha venduto il gelato. Ahora, esa es la forma activa. Ha venduto quién, qué cosa, el helado, il gelato. Ahora hago su forma pasiva. Así que el complemento directo si trasforma en el sujeto. Il gelato è stato venduto dalla gelateria. En este caso, no podemos formar una forma pasiva con venir, porque la forma pasiva tiene una forma temporal compuesta. Así que no podemos usar el verbo venir como forma pasiva. Lo repito. Il gelato è stato venduto dalla gelateria. È stato venduto, stato es una forma temporal compuesta del pretérito pluscuamperfecto, passato próximo en italiano. Así que no podemos usar el verbo venir en vez que ser. El helado ha sido vendido por la heladería. ¿Vale? Recordámonos siempre que en italiano siempre ser como auxiliar. Como auxiliar de la forma pasiva, auxiliar entre comillas, sí. Y seguimos. Otras cosas importantes de decir. En la forma pasiva, el agente no es siempre presente, no es obligatorio. El complemento de agente puede faltar, sí. Ahora vamos a ver los casos. 1. No lo se conoce, no sabemos quién es, así que no lo vamos a poner. 2. No es relevante, no es algo importante en la frase, así que se puede omitir. 3 caso, está sobreentendido. Algunas veces hablamos de algo, hacemos una forma pasiva y el complemento de agente está sobreentendido, no tenemos que decirlo. Último caso, si se trata de una multitud genérica, de personas, gente, etcétera, etcétera. Ejemplo, la luna viene vista tutte le notti. Es una forma pasiva, ¿vale? Viene vista. ¿Por qué hemos podido usar venire? Porque el tiempo de la forma pasiva es un presente indicativo, viene, ¿vale?
no es un tiempo compuesto come è stato, fu stata, sarà stata, sia stato, etcétera, etcétera. Esta frase podría ser también la luna è vista tutte le notti. Mismo sentido, igual correctamente como viene vista, ¿vale? Porque es una forma pasiva al presente indicativo. Por eso que usamos venire como verbo en vez que ser. Pero también ser es correcto igualmente. Lo quiero subrayar. La luna viene vista tutte le notti. La luna, sujeto, viene vista de forma pasiva tutte le notti. Complemento temporal. No hay un complemento de agente. Porque la luna è vista tutte le notti por una multitud de gente, ¿vale? O también no podemos ponerlo porque no es irrelevante, ¿no? Decir quién la ve, o etc. Y no hay que especificar por parte de quién se hace la acción, porque el complemento de agente es genérico. Esa es la manera de razonar para saber si tenemos que poner un complemento de agente o no. Ahora quiero repetir una cosa muy importante, porque en español, como sabemos, se puede formar la forma pasiva con el verbo haber. Se forma la forma pasiva con el verbo haber. Así que para la forma pasiva en italiano se usa siempre y solo el verbo ser. ¿Por qué? No tenemos verbos transitivos, que son los que requieren haber como auxiliar. Por eso que usamos ser en la forma pasiva en vez que haber. Otro aspecto importante. Si tenemos un tiempo compuesto en la forma pasiva, tiempo compuesto es lo que ya he dicho, subjuntivo imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro anterior, etc. Tenemos que acordar el participio pasado del verbo que tenemos y también el participio pasado del verbo ser a la forma compuesta, igual a español. Ahora vamos a ver un ejemplo. Hago la frase en el principio en la forma activa y después en la forma passiva. Forma activa. I muratori avevano ristrutturato le case. Los albañiles habían reformado las casas. Activa. Ahora vamos a ver la forma pasiva de esta frase. Le case erano state ristrutturate dai muratori. Como podemos ver, erano state. Nuestro state, que es el participio pasado de ser en el tiempo compuesto, va a acordar con el sujeto en género y número, siendo case, no case. El femenino plural coge una E. Ristrutturate, ese es el participio pasado de nuestro verbo, que va a acordar en base al sujeto en género y número. Case, siendo femenino plural, ristrutturate. Dai muratori, complemento de agente. Dai porque muratori, como hemos dicho, es masculino plural. Recordamos que en italiano el complemento, otra cosa muy importante es que en italiano el complemento de agente está siempre introducido por la preposición simple da y sus formas articuladas en base al género y número del complemento de agente. Lo he dicho de nuevo porque es una diferencia que es importante, ¿vale? Recordamos esto y también de hacer la preposición simple o articulada en base al complemento, al género y número del complemento de agente que tenemos. Muy bien, este vídeo ha acabado. Sé que es un poco complicada esta forma porque es diferente a nivel de estructura gramatical del español, pero tiene el mismo uso a nivel de uso en el idioma del español. Y si tenéis algunas dudas, como ya sabéis, me podéis escribir a cualquier hora sin problemas. Es un placer contestar a vosotros y vosotras. Y nada, este vídeo ha acabado. Espero que os haya gustado. Por un comentario aquí abajo, deja un like e inscríbete al canal. Yo te espero.